Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Heredia Querro y vamos a estar teniendo 3 sesiones. Vamos a estar abordando el tema de los tokens no fungibles, qué son y cómo pueden ser una herramienta de utilidad para la industria de la música. La primera parte, este primer video, vamos a explicar qué es la Web3, en qué momento del Internet estamos, qué son las tecnologías de registro distribuido, qué son los tokens, vamos a ver que hay muchos tipos de tokens, y qué son las blockchains. En el segundo video vamos a hacer un poco de zoom in en las distintas propiedades que los tokens criptográficos pueden tener, haciendo foco en los no fungibles. Y por último, en la tercera parte vamos a ver casos de uso muy recientes, porque son muy nuevos realmente, de los tokens no fungibles en la industria de la música. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Heredia Querro, yo soy abogado, me formé en Derecho Empresario y en Finanzas Corporativas, y últimamente, desde hace unos años, estoy abocado a la tecnología, específicamente a las DLTs, a las tecnologías de registro distribuido, y a las blockchains. Soy asesor de legisladores en mi provincia, en Córdoba, y en la ciudad de Buenos Aires, en estos temas, y me gusta escribir, publiqué un libro sobre esto. Cuando no estoy trabajando, ni con familia o amigos, trato de estar patinando, que es mi pasión desde hace muchos años. Bueno, empecemos. La Internet está atravesando su tercer momento evolutivo. Para esto tenemos que entender de dónde venimos. Y venimos en los 90 de la Web 1, o la Internet de la información, la Internet que se volvió fácilmente usable gracias a distintos avances, entre otros el de Tim Berners-Lee con los protocolos de la WWW en el CERN en Suiza. Esto permitió, bueno, que Internet fuera más fácil de usar. En aquella época los módems hacían ruido y uno podía, a través de distintos buscadores, encontrar información, la que se encontraba disponible en el 91, 92, 93, y arranca en ese momento, entre otras cosas, el email y las formas de intercambiar y encontrar información muy barato, ¿no? Muy económico, con la Internet 1.0 o 1, como más les guste. Un Internet que, desde el punto de vista del usuario, en el front-end, se ponía cada vez más fácil de usar y dejaba de ser algo solo usable por quienes vinieran de un background técnico. La Web 1, que arranca en el 89, llega hasta la crisis.com, que fue la primera burbuja típicamente o nativa de la Internet, donde un montón de empresas que prestaban o ofertaban servicios en la Internet, bueno, desaparecieron súbitamente por una crisis financiera enfocada en este tipo de empresas. Había empresas que venían de antes y subsistieron, por ejemplo eBay, por ejemplo Amazon, y un montón de empresas que no subsistieron esta primera crisis de las .com en 2000-2001. En ese momento inicia lo que se conoce como la Web 2 o la Internet de las plataformas. Aparecen empresas nuevas, algunas ya venían, aparecen empresas nuevas que se dedican a, bajo un negocio de plataformas, intermediar entre usuarios que bien quieren adquirir conocimientos, compartirlos o adquirir bienes y servicios. Todos los marketplaces, los e-commerce, las redes sociales son de esta época. Facebook nace en 2004, hoy llamada Meta. Había plataformas y hay plataformas dedicadas a distintas finalidades, como por ejemplo Wikipedia, difundir información curada, YouTube, poder dar difusión a contenidos audiovisuales, bueno, y evidentemente las redes sociales, que ya sabemos para qué las usamos. Todo este momento, desde el 2001 en adelante, se avanza mucho en la experiencia del usuario, en facilitarle navegar, aparecen desarrollos móviles como en las aplicaciones, y es una revolución, al igual que la Web 1, en el frente, en el front-end de la Internet, haciéndola más linda, más fácil de usar. En 2008, una crisis que no es en esta ocasión de las empresas tecnológicas, sino que es de los mercados financieros, la crisis que se conoció como subprime, de hipotecas norteamericanas que entraron en impago y que rápidamente se convirtió en una crisis global muy fuerte, dejó en el medio de la escena a muchos bancos. Muchos bancos fundieron con esta crisis, otros no. Aseguradoras muy grandes como AIG, que aseguraban bancos, fundieron con esta crisis.
Quedaron los bancos como los malos de la película por haber, en alguna medida, dado créditos a quienes no debían dárselos y luego haber vendido esos créditos en grandes paquetes a inversores que no entendían los riesgos que estaban comprando, y bueno, muchos de esos inversores, fondos de inversión, de pensiones de todo el mundo, también quebraron producto de esa crisis. Es en ese momento histórico donde un señor o señora, o un gobierno, no sabemos bien, Satoshi Nakamoto publica el white paper de la blockchain de Bitcoin. Es un documento muy corto, lo pueden leer, está en español, está en inglés, donde describe un sistema de dinero electrónico, digital, propio para el Internet, que pueda ser operado entre pares, entre las personas directamente, sin intermediarios. Y cuando lo expresa en estos términos, sin intermediarios, claramente se estaba refiriendo a los bancos, que en este momento, y esto es importante tenerlo presente, estaban en el centro de la escena como actores malos. ¿Bien? En 2008 entonces arranca la Web3 con la blockchain de Bitcoin, la primera en probar su funcionalidad. Y en ese momento, la comunidad primero tecnológica de programadores y luego muchas industrias empiezan a ver que esto de las blockchains tienen algunos atributos que las hacen interesantes para la nueva etapa de la Internet. En esta nueva etapa de la Internet aparecen jugadores como los exchanges que venden criptoactivos, aparecen jugadores como las wallets que permiten gestionar esos criptoactivos, y bueno, aparecen estados como el caso de El Salvador legalizando el uso de Bitcoin como moneda de curso legal, o Panamá más recientemente, y hay un montón de movimientos, como los medios ilustran todo el tiempo, a partir de lo que fue Bitcoin 2008 en adelante. En este momento estamos ahí todavía, la Web3 arranca quizás ya a mostrarse lo que sería la Web4 con los metaversos, los multiversos, pero por ahora estamos en este mismo momento histórico en el que estaba Satoshi en 2008, que lo que vino a proponer es una forma distinta de tratar los datos. Desde el 60, 70 hasta el 2008 los datos siempre se trataron, los datos de los usuarios de Internet, del mismo modo. A través de APIs eran almacenados en servidores, grandes data centers, de propiedad de estas empresas, que como estaban sentadas literalmente arriba de estas grandes cantidades de datos, bueno, podían tratarlos, aparece ahí el Big Data y el uso del aprendizaje automático y el Machine Learning, y la inteligencia artificial ya venía de antes, pero empieza a desarrollarse muy fuerte en 2008, 2009, 2010 con las empresas como Google, Facebook, monetizando esos datos a veces incluso de manera poco ética, ¿no? Se acordarán de Cambridge Analytica, que fue un caso realmente que mostró que los usuarios ceden sus datos a empresas de base tecnológica y estas muchas veces no les avisan, ni mucho menos les piden permiso, consentimiento, para tratar de vender esos datos a terceros. Las blockchains, con Bitcoin la primera, vienen a demostrar que es posible tratar los datos de un modo distinto. En lugar de tenerlos alojados en servidores centralizados de propiedad de una empresa, lo que grafica la imagen de la casita cementaria acá en el cuadro de la derecha, bueno, podemos tratar los datos de otra manera, descentralizándolos y distribuyéndolos en muchas computadoras situadas en muchos lugares del mundo, cada una de ellas teniendo en sí la posibilidad de acceder al registro, al historial completo de datos. Después vemos qué pueden ser esos datos. Esta forma de tratar los datos de manera descentralizada y distribuida permite quizás pensar romper la monarquía de datos de las empresas de base tecnológica hasta este momento y empezar a soñar con modelos de democracia de datos, donde redes operadas y mantenidas por sus usuarios tienen en sí la información que requieren y no deben recurrir a terceros que tienen la posibilidad de darte o no acceso para acceder a tus datos, que están en sus servidores. ¿Bien? Es una tecnología muy robusta desde el punto de vista de que los datos, al estar en muchos lugares, muchos nodos, no están en un único lugar, y por ende el riesgo, cuando están en un único lugar, de tener un único punto de falla es grande. ¿Bien? Te pueden hackear una base de datos y una vez que está intrusada, esos datos pueden ser vendidos en el mercado negro, mientras que los datos, cuando están distribuidos en un montón de nodos, bueno, que además utilizan criptografía simétrica en algunos momentos y para algunos usos para darle seguridad, le da alguna robustez mayor a esta forma descentralizada, distribuida de tratar los datos versus lo que se venía haciendo en los últimos 40 años para atrás. Entonces es importante ahora entender la vinculación entre blockchains
y tecnologías de registro distribuido, o Distributed Ledger Technologies, lo pueden ver, DLTs en inglés, y las relaciones de género-especie. El género son las DLTs, que son bases de datos descentralizadas gestionadas por sus dueños, versus las blockchains, que son una especie de tecnología de registro distribuido formada por redes de computadoras. Toman el nombre de nodos, y hay distintos tipos de nodos, no viene aquí profundizar en esto, pero esas redes de computadoras acuerdan reglas bajo las cuales agregan datos a esa base de datos que está descentralizada y físicamente distribuida. Esas reglas según las cuales se agregan esos datos tienen un nombre técnico, son protocolos de consenso, mecanismos de consenso. Cumplidas que sean esas normas, como por ejemplo en la minería en Bitcoin, se agregan datos a esta nueva base de datos, y esos datos en las blockchains, y esta es la diferencia con las tecnologías de registro distribuido, son contenidos en bloques. Esos bloques que contienen datos están identificados mediante técnicas de hashing, de hasheo. Es posible saber quién creó ese bloque que tiene esos datos adentro, y esos bloques, unos a unos, desde el primero al último, están interrelacionados a través de huellas digitales criptográficas producidas mediante algoritmos de hashing, que permiten saber si alguien ha manipulado alguno de los datos de ahora para atrás y rápidamente detectar si ha habido una manipulación. Estos bloques tienen capacidad de almacenaje limitada. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, tienen 1 mega, y cada bloque se genera cada 10 minutos, y la red completa pesa 400 gigas, 450 al día de hoy, mientras que en Ethereum, otra de las redes públicas no permisionadas más usadas, los bloques tienen 0,08 megas de almacenaje, y se crea uno cada 12 segundos, mucho más rápido. Es una red más nueva, 6 años posterior a Bitcoin. La red, todo el historial de datos de Ethereum, pasó de febrero de 21 a pesar 74 gigas, mucho menos que la de Bitcoin, a 1.676 gigas ahora en febrero de este año, y creciendo, ¿bien? Y creciendo rápidamente. Con lo cual, son bases de datos, son descentralizadas, agrupan los datos en bloques, los bloques pueden tener la posibilidad de ser identificados y garantizar que la información que está dentro de ellos no sea modificada. ¿Qué son los tokens en este ecosistema? Ingreso de datos a este tipo de base de datos que agrupa datos en bloques. Son tokens criptográficos, que utilizan la criptografía simétrica o llave pública y llave privada. Todo usuario de una red de blockchain tiene una dirección, una llave pública y una llave privada, que permite identificarlo relativamente y direccionarlo, es decir, enviarle o que él reciba tokens criptográficos que pueden ser distintas cosas, un NFT, un Bitcoin, lo que ustedes quieran. La identificación en las redes públicas, por ejemplo Ethereum, por nombrar la principal, es seudónima. Esto significa que podemos ver quiénes son los usuarios del historial de sus transacciones, que es público, pero no necesariamente podemos saber quién es la persona atrás de esa llave pública operante. Bien. Por último, las redes de blockchain modernas, de segunda generación, con Ethereum en adelante, todas tienen la funcionalidad de smart contracts, todas permiten programar código, software, que bien crea o transfiere tokens criptográficos, sean del tipo que sean estos tokens, que hay varias especies, vamos a ver ahora. Estas redes pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser híbridas. Las públicas, bueno, cualquiera puede participar, cualquiera puede ver el historial, cualquiera puede ponerse a minar o a participar del proceso de validación y creación de bloques de manera seudónima. Mientras que en las privadas, generalmente desarrolladas por empresas para un uso privado comercial, bueno, te tienen que dejar participar, tenés que firmar un contrato para poder entrar, te tenés que identificar, ¿bien? Entre las públicas y las privadas se están desarrollando redes híbridas hace 4 o 5 años que tratan de captar lo mejor de cada mundo. En esto, por ejemplo, LACchain y LACnet, las redes públicas permisionadas de BitLab, son muy relevantes en nuestro continente, son las más grandes hoy a nivel mundial. Y bueno, el hecho de tener la necesidad de firmar un contrato y que te den permiso permite identificar con nombre y apellido de los usuarios, y eso te permite generar otra capa de servicios muy interesante. ¿Esta tecnología es muy segura? Sí. ¿Es lo más seguro del mundo? No. La blockchain de Bitcoin al día de la fecha, o la de Ethereum al día de la fecha, no ha podido ser hackeada, pero sí han sido hackeados, por ejemplo, actores periféricos que prestan servicios como exchanges o wallets.
Una de las propuestas de valor de estas redes es la inmutabilidad de su registro, es decir, que nada puede ser modificado con efecto retroactivo, lo que es relativamente cierto porque existe al menos un caso muy relevante en el ecosistema de Ethereum en 2015-2016, que fue el caso de The DAO, un fondo de inversión descentralizado tokenizado que fue hackeado, y la red decidió volver la historia atrás para evitar grandes perjuicios a los más de 11.000 inversores que el fondo había levantado. Entonces, la inmutabilidad es relativa. Es difícil volver la historia atrás, hay que coordinar a una mayoría de nodos, y hay miles de nodos distribuidos por todo el mundo, tienen que acordar que la historia pueda ser borrada, pero al menos en un caso pasado, por lo tanto, la inmutabilidad es relativa, no es absoluta, y esta tecnología puede generar mucha eficiencia y hacer que muy buenos negocios sean aún mejores, pero no va a volver un mal negocio un buen negocio. Si yo meto basura dentro de la tecnología, sacaré basura tecnológica. Y por último, recordar que las limitaciones de almacenaje son relevantes. Por eso muchos de los primeros NFTs son pixelados. No podemos soportar dentro de un bloque mucha mayor calidad de imagen, por ejemplo. En estas redes, entonces, ingresar un dato implica usar tokens criptográficos, y el uso y la funcionalidad de estos tokens criptográficos, bueno, es bastante variado. Tenemos por un lado tokens criptográficos que no pueden ser considerados nunca un criptoactivo, y ahí entran, por ejemplo, tokens que representan nuestra identidad, como se está desarrollando en España y en Europa, con Alemania liderando sistemas de identidad descentralizada, tokenizada, como ha anunciado el gobierno de la ciudad hace poco también en un piloto. También podemos tokenizar diplomas, certificados, títulos universitarios, que obviamente no deberían poder venderse, acreditan un saber de una persona. Es un token criptográfico que no es un criptoactivo, no puede ser algo que genere un valor por reventa. Y también se pueden usar estos elementos para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, como ocurre con algunos presupuestos participativos en varios lugares del mundo, acá en Argentina, en San Lorenzo, Santa Fe, a donde los beneficiarios de estos presupuestos deciden, usando tecnología blockchain, votando por ahí, qué es lo que quieren hacer con esos fondos. Todo este mundo de los criptoactivos que están al lado izquierdo es otra cosa. Tenemos criptoactivos con finalidad de pago, que fueron los primeros. Bitcoin es un criptoactivo desarrollado con finalidad de pago, que no tiene un mecanismo de estabilidad, por eso su valor sube y baja como hemos visto. Pero desarrollos posteriores, 2015 en adelante, pusieron en el mercado criptoactivos con finalidad de pago y mecanismos de estabilidad de su valor. Algunos usan un algoritmo para esto, como el caso del DAI, como el caso de Terra y Luna, que recientemente tuvieron un gran problema por esta razón. Otros utilizan contragarantías, como es el caso del Tether, que en teoría por cada Tether circulante hay en algún lugar reservas líquidas en dinero o equivalentes que sustentan el valor de ese criptoactivo. Y también tenemos estados que han empezado a usar esta tecnología para directamente crear moneda de curso legal tokenizada. Por ahora el único caso realmente relevante es el del yuan digital en China, que se desplegó en junio del 2020. Esto es un uso de los criptoactivos con finalidad de pago, que es muy distinto a usar un criptoactivo a los fines de representar un activo, por ejemplo, digital, y vender un NFT de una obra de arte, como ha ocurrido muchas veces y vamos a ver más adelante. Estos asset tokens, estos activos que se comercializan mediante tokens criptográficos, tienen una finalidad muy distinta de ser un medio de pago. También existen otros tipos de tokens utilitarios, utility tokens, los van a ver normalmente relatados, que lo que permiten gestionar son derechos de uso de servicios, que bien pueden ser digitales o fuera del mundo digital. Y yo podría perfectamente vender de manera criptográfica con un token una entrada a un concierto o a un festival, y el emisor de ese token, el que organiza el concierto o el festival, se obliga a darle acceso a la persona que lo presente el día y hora en el lugar que tenga que ser, ¿no? Y gestionamos derechos a recibir o acceder a servicios, o también bienes. ¿Bien? Por último, hay un caso de uso de criptoactivos muy vinculado al mercado de capitales, que es la creación de valores negociables tokenizados. Los valores negociables en inglés son conocidos como securities, entonces los van a ver referidos como security tokens, que son casos muy próximos a lo que ya veníamos haciendo hace 5 siglos en el mercado de capitales, que están muy regulados. Entonces, para poder crear estos tokens, hay que cumplir la regulación del país donde estos tokens se quieren crear. Pero como vemos, hay un mundo, o un bosque mejor, de tokens criptográficos, algunos de los cuales no son considerados criptoactivos y otros muchos sí. ¿Bien?
Esto ha sido todo por la primera parte. En la segunda vamos a ver, dentro de este bosque de tokens, cuáles son las propiedades que todos los tokens tienen, y específicamente cuáles son estos tokens no fungibles.